Bienvenidos al podcast de Enlaces de la Construcción, medios que construyen. Iniciamos. Listo, estamos listos ya. Aquí estamos ya en radio por internet, guanatosfm.net, y también si usted desea vernos en vivo por Facebook Live. Tengo el día de hoy un invitado que hace algunos meses le mencioné de este proyecto. Le comenté que si quería venir a platicar con nosotros, y lo primero que dijo muy amablemente fue: cuando tú digas. Eso lo agradezco mucho. Se trata de arquitecto Arturo Ibarrarán Carvajal. Él es arquitecto egresado de la Universidad de Guadalajara. Tiene una maestría en gestión de calidad por la UNIVA. Es director consultor de BNI México desde hace 3 años y también socio y director general de Nivel 3 Obras y Proyectos. Es una empresa especializada en el diseño y en la construcción de residencias, edificaciones residenciales. Arquitecto, gracias por acudir a esta invitación, gracias por tu amabilidad. Es un gusto que estés aquí con nosotros. Al contrario, Octavio, muchas gracias por la invitación y pues con todo gusto, como bien comentaste en un principio. Sí, la respuesta fue inmediata. Me dijo: adelante, cuando gustes, ya estamos aquí, ya se dio el día. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema que resulta no solamente interesante, sino que en ocasiones podemos decir que es un tema de moda, que es la sustentabilidad. Sin embargo, el arquitecto tiene una característica que ha llevado la sustentabilidad a sus obras, a sus proyectos, y entonces es una sustentabilidad, yo le llamo tangible o posible, porque hay muchas formas de tener una edificación sustentable, pero muchas de ellas en este momento se salen del alcance de un cliente que de pronto puede decir: yo quiero hacer mi vivienda totalmente sustentable, pero tenemos un problema de costos que de pronto se nos desfasa mucho, y ahí nos detiene esa intención, se le puede llamar así, de nuestra cliente, o ese interés. ¿Qué opinas al respecto a los costos que nos hacen en este momento tener o no una edificación residencial sustentable? Así es, Octavio. Mira, partiendo de la premisa que, como bien comentabas, este tema de la sustentabilidad empezó hace algunos años como una moda, como una tendencia que nos llegó muy fuerte, sobre todo de los americanos, pero yo creo que más que eso ya ahora es una necesidad, ¿no? Es una toma de conciencia y de responsabilidad que va más allá de los que nos dedicamos a hacer arquitectura o construcción. Aplica, yo creo que hoy en día, para cualquier giro, pero bueno, en lo que hacemos nosotros es más notorio, ¿no? Es algo ya más tangible. Tristemente, como la mayoría de las tecnologías, pues cuando entran tienen un costo elevado. Tienes un retorno de inversión, en este caso, que en mi experiencia va de los 3 a los 10 años. Puede ser malo o bueno, no lo sé, es solamente un número, pero sí. Si me preguntas puntualmente en el caso de una casa, ¿no? Como las que hacemos en el despacho, una casa habitación de nivel medio alto, de 250 metros cuadrados quizá, estaríamos hablando que el sobrecosto de implementarle a las instalaciones de esa casa sistemas sustentables me estaría aumentando un 25, un 30%, más o menos. En donde, te repito, esa diferencia entre 3 y 10 años quizá veamos el retorno. ¿Ves? Ahorita ese número frío es el que te podría compartir, ¿no? Pero como todas las tecnologías, vuelvo a decir, poco a poco los costos van bajando. Hoy te hablo de un 25-30, pero en los 90s, cuando empezó muy fuerte esta tendencia, era de un 100% o quizá más. O más del 100, definitivamente, o más del 100. Sin embargo, la conciencia que se está tomando, la conciencia de esa vocación de sustentabilidad de algunos clientes, también permiten hacer ese tipo de inversión, que yo le llamaría una inversión, porque el cliente ya desea hacerlo. Tal vez ya no tienes que hacer ese trabajo de convencimiento que antes se tenía que dar, el explicar a un cliente: mira, si tú tienes un panel solar, puedes tener una recuperación de energía, y te costaba mucho trabajo convencer.
Y ahora a mí me ha pasado, el cliente te lo pide. Es al revés, ya ha llegado, ha permeado tanto que ahora el cliente te lo pide o ya no es tan difícil convencerlo. ¿Qué opinas al respecto? Es correcto. De hecho, en nuestro caso, mis proyectos ya por default tienen preparaciones para lo siguiente: paneles solares, paneles fotovoltaicos y aires acondicionados ecológicos. Eso yo ya ni lo pregunto, ¿no? Ya va por default. Lo implementas. Así es. De manera automática. Así es. Las preparaciones, lo que sí el cliente ya suele pedir y, como dices, casi exigir, ya es el suministro de los equipos, ¿no? En donde poco a poco pues ya nos estamos haciendo o más bien nos estamos apoyando con equipo de especialistas que tratan esas instalaciones. Entonces ya los tenemos en la mano, cada vez es más fácil. Pero por el tema de los costos, pues bueno, no es siempre por default que el cliente lo pida, actualmente te hablo de un 20% aproximadamente, ¿no? Pero me refiero que antes había que convencerlo. Ah, sí, claro. Antes tenías que convencerlo. Tú podías tener esa idea y el cliente decía, no me interesa. Simplemente decía, no me interesa. Por ejemplo, algo muy sencillo que algunos clientes también ya lo piden es la separación de aguas jabonosas y aguas negras. Porque posiblemente les interese tener una pequeña planta de tratamiento o reutilizar el agua para riego. Y sin embargo, si haces una mezcla de ese tipo de residuos, ya no te sirve. Y es verdaderamente económico separar los dos tipos de agua, ¿no? Sí, de hecho, ya en un par de proyectos implementamos algo parecido. La captación de agua pluvial no toda la mandamos al 100% a un pozo de absorción, de filtración, sino que parte se va a una cisterna donde esa agua se reutiliza y por medio de un cárcamo de bombeo alimenta las tazas, los WCs de los baños o las jardineras. Ese es interesante, en 2 proyectos ya lo hicimos. Entonces está reutilizando el agua. ¿Y el agua de lluvia también la han hecho algún proyecto? El agua pluvial, de hecho es el agua pluvial. El agua pluvial. El agua pluvial. Parte se va al pozo para que se filtre el subsuelo y otra parte la mandamos a los baños. Porque con las lluvias que tenemos aquí, en menos de media hora puede llenarse tu cisterna, ¿no? Sí. Ojalá pudieras tener más cisternas. Hay proyectos incluso del gobierno del estado en donde hay cisternas bajo algunos pasos de nivel que proyectaron hacerlas y nunca se hicieron. Sin embargo, era un tema interesante. Entonces tenemos la reutilización de agua, el uso de agua también de una forma eficiente, con por ejemplo regaderas, que antes una regadera era prácticamente un chorro abierto y ahora ya hay regaderas que tienen de hecho un sistema de ahorro de agua. También es una forma de usarlo. Tanques ecológicos que antes eran 20 litros una descarga y ahora tal vez, ¿cuántos son? ¿3 litros? ¿5 litros? Sí, son 3 litros. Y no solo es en las regaderas, ya es en los WCs de los muebles sanitarios, en la grifería del mismo baño, de la cocina, ya prácticamente, y eso ya por norma, todos los equipos ya son ahorradores de agua, Ya es muy raro que no te encuentres uno que no lo sea. El detalle nada más es que por lo general ese tipo de grifería requieren presión, ¿sí? Entonces tienes que tener una instalación especial con un sistema de bombeo para que la tubería tenga una buena presión. Es la única condicionante. Y si me apuras, son hasta más económicos, Nos toca trabajar nosotros mucho con créditos de Infonavit. Entonces, incluso como parte ya de los requisitos que al derechohabiente le da el Infonavit para poder gestionar su crédito, es tener un porcentaje de partidas para ecotecnologías, que en este caso aplican para grifos, muebles de baño ecológicos, calentadores solares, calentadores de gas también de bajo consumo. O sea, ya está el Infonavit pues en viviendas de nivel medio o bajo, ya está poniendo su granito de arena para el tema de la sustentabilidad. Entonces está permeando también ese nivel. Así es. Es un proceso que definitivamente al final ayuda al país. Entonces por eso también me parece que ese tipo de instancias gubernamentales dan ese tipo de apoyos. 333-967-3305, si usted desea enviarnos algún comentario por WhatsApp, lo tenemos disponible para todos ustedes. Déjame ver si ya tenemos algún mensaje. Sí, tenemos un mensaje de Gerardo Martínez, que saluda al arquitecto Arturo. Dice que nos están mirando desde Zapopan, Enlace de la Construcción. Muchas gracias. Diego González, también saludos a Enlace de la Construcción.
y a nuestro invitado el día de hoy. Arquitecto, esto de la sustentabilidad, que ya ha pasado de ser una moda a una necesidad, empezamos hablando del agua. Te voy a comentar que hace unas semanas escuchamos una noticia en donde en Sudáfrica, Ciudad del Cabo precisamente, a partir del mes de junio de este año, ellos iban a declarar la ciudad como una ciudad sin agua. En este momento tienen una escasez de agua terrible. Si tú quieres lavar un carro con la manguera, usando el agua directamente de la manguera, es cárcel. Si tú quieres instalar una tina en tu casa, no puedes hacerlo. Si tú deseas, mucho menos una alberca, tienes tal vez 40 litros para el uso de tu casa para todo el día. Y es una situación grave, tan es así que hace justamente algunas semanas, si nosotros en la ciudad de Guadalajara llega a nevar, para nosotros sería un acontecimiento como sucedió hace aproximadamente 25 años. Sería un acontecimiento para nosotros ver nevar en la ciudad. Hace 3 o 4 semanas, ahí tuvieron una tormenta, lluvia, y para ellos fue un acontecimiento. Las personas salieron a tomar fotografías, a disfrutar del agua de lluvia, a empaparse, porque ya no tienen agua. Y nosotros tenemos todavía muchas facilidades en ese sentido. Entonces es importante el tema del agua que mencionas, hay que conservarla y no tardar 15 minutos bañándonos, sí, claro, porque claro. Allá te dan para bañarte 30 segundos. En 30 segundos te tienes que bañar. Tú sabrás cómo. Entonces en los ranchos se hacía jicarazos, tal vez se hace, y con media cubeta de agua. Creo que si no cuidamos el agua podemos llegar a esos extremos. Hay que tener mucho cuidado. Pero también tenemos otras alternativas, como son la energía solar. ¿Qué nos puedes hablar al respecto? Sí, fíjate, nada más complementando, Octavio, tu comentario del agua para cerrarlo. Y esto no es como ciudad, es como país, la cultura que afortunadamente ya nos estamos concientizando de poco, aunque creo que vamos tarde. Pero platicaba con un canadiense hace como 2 años, y ahorita que comentabas me acordé, y me decía, es que no entiendo cómo en México, en muchas zonas tienen escasez de agua, teniendo tantos cerros, teniendo tantos bosques, tienen muchísimos escurrimientos naturales. Captación de agua. Llueve mucho y no se aprovecha. Y me decía, a mí me parece irónico y chistoso, y me decía, y como que es parte de su cultura, que la mayoría del agua pluvial se termina yendo al drenaje. ¿Cómo es eso? Y no supe qué decirle yo hace 2 años, ¿no? Pues parte de lo que comentas, es una... Mezclamos el agua de lluvia, ¿no?, con el agua sanitaria, y al momento que llega una planta de tratamiento para su tratamiento no funciona adecuadamente porque va mezclada. Entonces tampoco la planta de tratamiento funciona bien y termina haciendo un tratamiento solamente parcial, y de ahí se va al río y de ahí al mar altamente contaminada a pesar de tener una planta de tratamiento. Correcto. Y en cada vivienda contribuimos a eso. Sí, y es triste. Fíjate que ahorita que está en boca de todos la muerte de este científico Stephen Hawking, la semana pasada, las últimas declaraciones que hizo, no sé si lo escuchaste, fue que al planeta, como planeta, le daba no más de 100 años. Ah, caray, entonces... Sí, fíjate es grave. Qué grave, y tiene que ver con que nos lo estamos acabando, y parte que nos estamos acabando los recursos naturales. Los recursos naturales están terminando. Empezando por el agua. Esperemos que se equivoque, ¿no? Con ese número. Que se equivoque y que no sean 100, sean unos 99 por lo menos. Sí. El sol. ¿Qué pasa con el sol? En México, que tiene una incidencia solar altísima, de los más grandes del mundo, se aprovecha. No como debería. También vamos tarde. ¿Sí? Vamos tarde con eso. La tendencia de captación de energía solar por medio de paneles solares, igual, cada vez es más accesible o cada vez es menos caro. Poco a poco ves edificios, porque empezó esto sí al revés, como con el tema de casas, pero poco a poco ya lo estás viendo también en edificios, y ves ideas bien padres y bien locas de cubiertas, por ejemplo, o parasoles o terrazas que se están manejando con paneles.
Que son parte de la arquitectura del edificio. Exactamente, y matas dos pájaros de un tiro. O ventanales, ¿no? En donde al final con ese sistema pues estás aprovechando el sol, que como bien dices pues lo tenemos y eso es gratis. Es gratis, ¿no? Y no lo hemos aprovechado para generar electricidad y para calentar el agua. Exactamente. También tenemos el viento, pero el viento casi no lo usamos en una vivienda, prácticamente no he visto en ningún lugar que utilicen la energía eólica para generar electricidad. En vivienda no lo he visto, en industria sí hay, pero en vivienda no lo he visto. ¿Crees que lleguemos a eso? Sí, de hecho mira, ya hay un caso en México, existe la famosa certificación LED, ¿no? Sí. Es una certificación americana que data de 1993, 94, más o menos, en donde ellos empezaron a permearla en el mundo y hoy día es una certificación que tiene mucho realce, ¿no? Y cada vez despachos más importantes y constructores importantes a nivel mundial se pelean por tenerla. En México tenemos ya varios edificios LEDs, ¿no? Que tiene que ver con todo el aprovechamiento de todos los recursos, incluido el viento, incluido el aire. Y esa certificación LED tiene varias categorías, ¿no? Son como medallas que dependiendo del sistema y el costo-beneficio que te dé a ti como usuario y previamente como construcción, va subiendo de distinciones. Bien, hay una certificación que data de hace 2 años, si no mal recuerdo, que es LED for House, ¿sí? Que aplica estrictamente para proyectos residenciales. Y en México ya hay una casa que tiene esa certificación, está en Monterrey. Bueno, no en Monterrey, una solamente. Una casa. San Pedro Garza García. Es una grandísima oportunidad comercial también. Sí, es un proyecto muy grande, es una casa de casi 1000 metros cuadrados, o sea, bueno, imagínate en dónde está, es el municipio más rico del país, ¿no? Entonces es un casonón, y el arquitecto que la diseñó y la construyó, se me fue el nombre, a ver si ahorita me acuerdo, la metió y obtuvo la primera certificación en México, una casa LED, y tiene obviamente sistema de paneles fotovoltaicos, solares, aprovechamiento de todas las aguas, y a pesar de que está en una zona que es un poco cálida, manejan un sistema parecido a un aire acondicionado eléctrico, pero es natural, tiene un sistema muy raro que funciona con el viento y tiene que ver con la orientación de la casa. Bien interesante, Sistemas bioclimáticos también. Exactamente. Ya depende de las alturas y la generación también del calor dentro de la misma vivienda provoca que tengas un flujo de aire que también refresca en la casa, en el interior. Sí. Y manejo de aguas en el sentido de que, aparte de ser un elemento de ornato, de decoración, como un espejo de agua, una pequeña fuente, bien orientada y que tenga que ver con el paso del viento, pues eso te da... Genera humedad. Frescura y humedad. Frescura y humedad. Muros y azoteas vegetadas. Okay. ¿Qué tanto funciona en una vivienda del tipo del que estamos hablando, media residencial? Los famosos roof garden. Entró esa tendencia muy fuerte. Yo a varias de mis casas se los he planteado y los he diseñado, pero están subutilizados, fíjate, porque sí se trata de una inversión importante el dejar una azotea preparada para que realmente actúe y trabaje como jardín, ¿no? Terminan siendo los roof gardens jardines de mentiritas en donde al final se ponen o se llenan de macetas y ya está, ¿no? Que al final tiene su mérito, ¿no? Y contribuye un poquito a limpiar el aire, pero sí requiere una inversión importante. Yo estoy a favor, pero requiere mucho mantenimiento, Como un jardín. Mantenimiento como un jardín, no, más que un jardín. Si no lo y cuidas. La preparación previa, porque si no tienes cuidado de preparar perfectamente la losa para recibir el jardín, pues tu casa hacia abajo va a tener humedades que nunca se las vas a quitar. Uh-huh. Es como un poquito como los sótanos, ¿no? Sí. Es que si un sótano no está bien resuelto en una casa, se convierten en mazmorras que nadie usa. Sí, y después a lo mejor lo usabas para cava después, ¿no? Ajá, y para eso sirve, ¿no? Dices que tengo una cava de vinos, pero no era para eso. Uh-huh. Sí, las azoteas y los muros vegetados, muros verdes, son también una buena alternativa para tener un mejor clima en el interior de la vivienda y tener menos consumo de electricidad para los aires acondicionados, etcétera. Tienes una
temperatura más templada en el interior. Correcto. De hecho, hay un desarrollador importante en Guadalajara, no voy a decir su nombre, pero hizo un desarrollo cerca de las Cañadas en donde todas las azoteas las metieron verdes. Sí, lo conozco, sí. Y no funcionó. Lo conozco. Y no funcionó por el mantenimiento. No le dio el mantenimiento al usuario, ya no le dio el mantenimiento. Exacto, pero es parte de, bueno, pues también hay que educar o acostumbrar al usuario, ¿no? Que es de los cuidados Grupo San que debe Carlos, tener. ¿no? Es correcto. Grupo San Carlos, exactamente. Ellos hicieron ese primer desarrollo aquí, si mal no recuerdo. Son unas residencias que están en las Cañadas. También tenemos un ejemplo de el edificio del Infonavit que está por Boulevard Tlaquepaque, en donde también en este momento, si tú lo ves, pues es un basurero en vez de una azotea verde. Correcto. Sin embargo, casos muy exitosos. En Canadá tenemos el centro de convenciones en Vancouver, en donde tiene una cubierta verde grandísima, a pesar de ser un lugar con mucho frío la mayor parte del año. Ellos han cultivado ahí una gran variedad de pastos y eso ayuda enormemente al clima del centro de convenciones en el interior. Tienen un ahorro formidable. Es una azotea verde que tuve la oportunidad de conocer el año pasado y es increíblemente grande, pero además el diseño que han logrado con todos los pastos, son solamente pastos que han cultivado ahí, es muy exitoso. Se puede dar, aunque es otro tema interesante todo eso de los muros y las azoteas verdes, muy interesante. Sobre todo, a mí particularmente lo que me interesa platicar contigo el día de hoy, si estás de acuerdo, es hasta dónde podemos, el alcance que ya tiene el usuario final, el usuario común, para tener el acceso a todo esto que, como bien lo has dicho, ya se ha hecho popular en algunos casos, como los calentadores solares, como los paneles solares para generación eléctrica. Ese alcance que ya se tiene disponible y hace 15 años no lo había, 15 años, 20 años tal vez, o menos, no lo había, y ahora ya lo hay. Y eso ayuda mucho porque de alguna forma, insisto, está al alcance. Sin embargo, la misma pregunta, ¿realmente está al alcance de todos? ¿O qué tenemos que hacer para que esté al alcance de todos? Sí está al alcance de todos, pero mientras que no entremos en un sistema de obligatoriedad, que sea obligatorio. Bueno, que sea obligatorio, exactamente. Como tiene un sobrecosto, insisto, pues la gente no lo va a hacer. ¿Me explico? Y yo creo que para allá vamos. Hace algunos años, cuando cambió el reglamento de construcción en Jalisco, el tema de los pozos de absorción para la captación de aguas pluviales empezó como siendo algo opcional. Hoy es norma, ¿no? Y aplican todos los ayuntamientos. La única limitante es que después de un estudio de mecánica de suelos, si encuentras roca o que es un suelo que no es permeable, sí, solo sí, no aplica, si no, lo debes de hacer. Entonces yo creo que hacia allá va el cambio de las leyes en materia de tener, sí, ¿por qué no? Si te repito, Octavio, que Infonavit, desde casas de otro nivel, ya le exigen al derechohabiente que tenga cierto porcentaje de tecnologías sustentables, pues ¿por qué no hacerlo ley y poco a poco en los proyectos más grandes tengas por lo menos un porcentaje de los mismos equipos, ¿no? Sí, y obligar, como tú dices. Obligar, sí. O incentivar, que lo hace el Infonavit. Okay. El Infonavit tiene incentivos para tu crédito, que son las hipotecas verdes. Si tú tienes algunos elementos ecológicos en tu construcción, tienes un ahorro en tu hipoteca. Correcto. Entonces puede ser también incentivar. Sí, pero qué mejor incentivo puedes tener tú al estrenar una casa que sabes que desde el día 1 vas a empezar a generar ahorros en el pago de luz, en el pago de gas, en el pago del agua. El gas es un tema también importante que ha subido de precio muchísimo este año. Es correcto. Daniel Ortiz nos saluda Enlaces de la Construcción y nos hace una pregunta. Dice, ¿es mejor utilizar paneles solares que consumir la luz normal? Creo que esto va en referencia de lo que hablábamos hace un momento. No es que sea mejor o peor, sino que ahorramos, ¿no? Exacto. ¿Qué opinas al respecto? Sí. ¿Es mejor un panel solar o tener la luz de la Comisión Federal de Electricidad, que cada vez es más cara? Sí, bueno, la idea es que tú sigues con tu contrato de comisión, eso nunca va a cambiar. Eso no lo puedes quitar. Tu instalación funciona igual, pero con la utilización y optimización de un sistema de paneles fotovoltaicos, lo que pasa es que tú estás cargando baterías y al final eso hace que el medidor dé vueltas al revés, ¿no? Y en vez de que comisión
te cobre, pues Comisión te va dando como que un abono, ¿no? Sí, instalas en tu casa un medidor bidireccional, que así se llama, en donde si tú tienes 100 kilowatts de consumo durante ese día, pero tu panel genera 90, solamente pagas 10. Sin embargo, si tienes 100 de consumo y generas 110, no pagas, porque no te devuelven el dinero, simplemente te dejan ahí como tu alcancía. Entonces no es que sea mejor o peor, sino que en el uso del panel solar ahorras en ese pago a la Comisión Federal de Electricidad, y llega el momento en que, como bien dices, tal vez en 3 años, en 4 años, ya pagaste tu equipo y de ahí en adelante es solamente ahorrar. Así es. Porque un panel solar puede tener, ¿cuántos años de vida, arquitecto, más o menos? ¿10 años? Te los garantizan por 10 años. 10 años. Por lo general. Si en 3 años recuperas tu inversión, pues tendrás 7 de no pagar. Sí. Más que recuperarlo. Y fíjate, y hablando de estas energías limpias, estamos hablando a nivel de una casa, pero en la industria, últimamente en México también está habiendo un boom importante, porque hay muchas empresas que dentro de las normatividades que la legislación le da, necesita cumplir con un porcentaje de esa energía limpia, y cuando él no la puede generar por sí solo, ¿qué hace? Pues sale a comprarlas. ¿Sí? Y de hecho eso aplicaría hasta una casa, una casa con el paso del tiempo, Comisión, ese guardadito que, como bien dices, no te regresa el dinero, te lo da, te puede dar, digamos, que un vale de energía limpia, y eso se lo vendes a la empresa que lo necesite, Sí, eso también es interesante, es un incentivo. Es muy interesante, ese es otro incentivo. Adrián Álvarez dice: saludos desde Tlaquepaque, felicitación por el espacio. Recomendaron este programa en Los Ángeles, California, y ahora los ve desde Tlaquepaque. Interesante, muchas gracias, Adrián. En la Ciudad de México hay un incentivo en el predial. Si tú tienes una cierta área en tu azotea, como una azotea vegetada, te hacen un descuento en el pago del impuesto predial. Esto es un incentivo interesante. Sí, claro. Y creo que también, tomando en cuenta ese tipo de incentivos, si se implementaran aquí, podrían apoyar. Tal vez no pagues, por supuesto, lo que te cuesta una azotea vegetada, pero es algo, es un primer paso. Entonces, dentro de esa obligación, dentro de primero, la conciencia ecológica que todos debemos de empezar a fomentar y a tener. Segundo, pues que algunas cosas serán obligatorias. Tercero, hay incentivos, empieza a haber incentivos, pero nos falta todavía más. ¿Qué nos falta? Desde tu punto de vista, qué nos falta para tal vez llegar a cristales que pudieran también generar electricidad? ¿Cómo vienen las nuevas tecnologías? ¿Qué sabes al respecto? Porque hay algunas, el utilizar, tal vez dices en el interior, yo tengo un muro de concreto, pero puede ser de tabla roca y también te ayuda al clima, pero dices, bueno, es que se siente falso, no nos acostumbramos a ello. El utilizar también elementos naturales como tal vez la madera, y la madera utilizarla para siembra, pero dejarla ahí y no quitarla y no tirarla. ¿Qué otra cosa pudiéramos implementar en nuestra casa para decir somos una vivienda sustentable? Sí, mira, yo no metería en esa terna la madera, porque pues también ya están en peligro de extinción, ¿no? Pero cuando la usas, pues ahí déjala. Claro, sí, es lo que te iba a decir. Si la vas a usar, pues ahí déjala, o si la vas a usar, aprovéchala y dale vueltas la mayor cantidad de veces. Mira, lo básico y por lo que podemos empezar una vez tomando conciencia es tener muebles de baño ecológicos, tener llaves de agua ecológicas. Tú tienes tu casa construida hace 20 años. Sí. Eso sería una forma de, si no vas a tirar la casa y no la vas a hacer de nuevo, pero sí claro, puedes tener ese tipo de elementos que te ayudan. Claro. Como lo que tú dices, ¿qué otra cosa podemos hacer en casa para mejorar nuestra vivienda? Y ya existe, vivienda nueva. Y de la mano, fíjate, poniendo el ejemplo de una casa de 20 años. Hace 20 años todavía te tocaron los aljibers en las cocheras, ¿sale? De concreto, y en las azoteas los tinacos de asbesto. Sí. Que te voy a dar un dato, no sé si lo sabías, el asbesto es súper contaminante, es súper cancerígeno, y sobre todo afecta mucho a las mujeres. Escuchaba en un programa hace algún tiempo en donde la incidencia de casos de cáncer de mama en la mujer estaba directamente relacionado con el uso de agua filtrada en contenedores de asbesto. Y directamente, y da tristeza
que vas por la ciudad y ves condominios o zonas de vivienda en donde ves llenos de tinacos todavía de asbesto. Entonces, un primer paso en una vivienda antigua, volviendo a tu pregunta, es cambia tus baños, cambia tus grifos, tu aljiber, sécalo, mete una cisterna ecológica y si tienes tinaco de asbesto, deshazte de él. Y pues, bueno, eso es una cuestión de salud. Rotoplas, ¿no? Es una cuestión de salud. Si no lo quieres quitar, también. pues te va a dar cáncer, seguramente. Sí, eso sería está probado. Como un primer paso básico, ¿no? Ahora, algo más básico en cuestión de instalación eléctrica. Hombre, yo sigo entrando a casas que tienen de las bombillas viejísimas que consumen muchísimos watts. Ponte focos ahorradores en toda la casa. Que ahora es más caro comprar una bombilla de que un foco ahorrador. Ya se han vuelto elementos ahora de lujo, decorativos. Sí, pero ¿sabes qué escucho mucho sobre todo de las señoras? La lámpara incandescente. Ajá, y me comentan, es que no dan el mismo tipo de luz. Y tienen razón, no es tan brillante, no es tan clara, pero pues bueno, gasta muchísimo. A lo mejor no lo hacemos con LED, pero por lo menos focos ahorradores, pues digo, no hay pretexto para hacerlo. Entonces el uso de la tecnología LED o focos ahorradores en tu casa, sustituirlos, sanitarios de bajo consumo, grifería de bajo consumo, todo puedes hacer para tu casa de 20 o 30 años de antigüedad. Puedes también instalar un calentador solar para calentar el agua, utilizar menos gas. Exactamente. Puedes instalar un panel solar también para generar parte de tu electricidad. Ahí también es tal vez una inversión un poco mayor porque tienes que hacer cambios en tu instalación eléctrica. Sí. Sin embargo, si tienes una casa de 30 años, ya tendrás que hacer cambios en la instalación eléctrica porque posiblemente empieces a tener fugas de corriente o cortos y tendrás que hacer una inversión en cambiar el cableado, pues aprovechar de una vez para poner un panel solar. Reutilización de agua, pudiéramos poner alguna cisterna o dos cisternas, como bien dices, prefabricadas en vez de ese tanque que acostumbrábamos tener, y una de ellas utilizarla para el agua pluvial. Exactamente, para captar parte del agua pluvial. Es otra idea también. Exacto, y con eso alimentas parte del sistema de los baños o se va al jardín. Y de la mano, si quizá tienes un sistema de riego por aspersión, pues directamente se jala de ahí, ¿no? Entonces, un riego por aspersión, tal vez por goteo para tu jardín. Quizá, que eso aplica en los muros verdes, ¿no? Los muros verdes, sí. Puedes ahorrar también luz, electricidad, agua y luz, porque tienes un sistema de bombas que de todos modos ya no va a trabajar tanto. Entonces, todo eso va ligado una cosa con otra. Así es. Pero pues puedes hacer una cosa a la vez, ¿no? Una cosa a la vez, ir invirtiendo poco a poco. Así es. Algo que me parece importante es que tú, en tu empresa, hayas decidido, como bien decías, por default, en tus proyectos, incluir ese tipo de elementos sustentables. ¿Por qué lo hiciste? Las preparaciones. Mira, honestamente, en un principio, empezamos con la empresa 7 años, sí fue como subirnos a la moda, ¿no? Pero de poco fue, pues, tomar conciencia y de la mano que los clientes lo empezaron a pedir cada vez más, buscando un beneficio personal que es el ahorro. Pues te digo, ya ni preguntamos, no dejamos las preparaciones por default. Eso ya fue entonces primero moda y después fue parte de su actividad normal. Sí, y sabes, también hace 7 años dentro de la misma moda hicimos nuestros pininos con el tema de la domótica, la automatización, que es bien interesante y se puede conectar de una forma padre con los sistemas de sustentabilidad. Pero hace 7 años, que era muy caro, ya no es tan caro, pero sigue siendo un costo que sale completamente de mis costos de obra. Y esa moda, te hablo específicamente de las casas, se ha ido diluyendo un poco, ¿eh? Cada vez hay más edificios inteligentes en la ciudad que tienen equipos de domótica totales, pero en las casas ya no fue tanto, te lo comento como algo adicional, pero eso como que ya no avanzó. Pero es interesante, insisto, si hubiera sido así, cómo contribuye o colabora con los sistemas de ahorro de energía. La domótica. La domótica, así es, que desde tu celular puedes controlar un sistema de riego por aspersión, puedes controlar la automatización de la luminaria, de fuentes, si las tuvieras, cortinas o persianas eléctricas, videovigilancia, voz y datos, y todo desde tu celular o desde un panel.
Es bien interesante, nada más que te repito, por costos sí como que se ha ido calmando ese boom. También tener el café preparado Sí. por medio de tu aplicación del celular, o hacer el pedido de el jamón que ya le hace falta a tu refrigerador, que el refrigerador ya es inteligente y sabe que el jamón se terminó, hace el pedido directamente a la tienda y te lo llevan, y si tú deseas hasta lo ponen en tu refrigerador para que no falte. Sí, eso ya tiene que ver con el otro boom que hay ahorita, que es el del Internet de las cosas. El internet. Efectivamente, el refrigerador ya te puede pedir el súper, puedes dejar el panel con la cafetera de tu cocina programado desde 3 días antes para que te haga tu café al despertar. Sí, es bien interesante toda esa tendencia. O poner el robot a que barra la casa mientras tú no estás. Que ya hay, ¿eh? Y ya los venden. Ya los venden. Venden los robots. Entonces estamos ya llegando a etapas. Aquí tenemos a una señora que está feliz porque el robot dice que ya quiere uno. No debimos hablar de ese tema. El mejor robot es la escoba. Ese funciona muy bien. Y el trapeador. Y el trapeador, ese funciona muy bien. Pero también está para vigilar a las mascotas. Sí. Es increíble cómo puedes cuidar que tu perro no haga algo inadecuado en tu departamento mientras no estás, porque está el robot cuidando a tu mascota. Y ahí le puedes dar órdenes o decirle al perro que se ponga en paz, ¿no? A eso vamos a llegar. A eso estamos ya llegando. Sí. Ya estamos llegando. Sí. Veía de niño la caricatura de los supersónicos. Y veía en Facebook hace poco un comparativo que hacen de cosas que pasaban en la caricatura y de cosas que están pasando hoy. Y hay muchísimas similitudes, ¿eh? Es bien... Entonces, si tú quieres que te tenga tu café, te haga tu comida, barra y todo eso. Sí, pues los coches voladores, ¿no? Coches voladores. Que mira, hablando de temas también ecológicos, pues ahorita tenemos otro boom y una tendencia que me encanta, la de los coches eléctricos. Por default en Estados Unidos y Canadá ya las nuevas casas ya les están dejando su base para conectar tu coche eléctrico. Fíjate qué interesante. Y es también como el contacto por default que va en la cochera para conectar la aspiradora o tu Karcher, ya está para que llegues y conectes tu coche eléctrico. Esa es una muy buena idea. Sí. Y aquí en México ya empezamos, cada vez veo más en Guadalajara coches con las placas con la hojita verde de que te indican que es un coche híbrido, pero bueno, por ahí empezamos y cada vez veo más, Bueno, es parte del desarrollo que estamos teniendo también como país. Sí, claro, afortunadamente ya ahí pues está la inconformidad de Pemex y bueno, seguramente pensarán en algo para cubrir esa parte de la gasolina que van a dejar de vender, porque viene la tendencia muy fuerte. La gasolina no va a bajar de precio, entonces Correcto. hay que utilizar más la bicicleta, que también es una buena alternativa. Sí. 333-967-3305, si ustedes desean enviarnos un mensaje por WhatsApp. Tenemos un mensaje de Sergio Mendoza: saludos, Enlaces de la Construcción, qué bien que están tomando ese tipo de temas. Si hay algún otro tema que ustedes consideren interesante que tratemos aquí, mándenos un mensaje platicándonos al respecto y procuraremos también hablar de ello. Un gusto, porque aprendemos incluso para ahorrar en gastos que se hacen mes a mes. Lo importante es ver qué pueden hacer las personas en su casa. Pedro Alberto Ruiz, saludos, también nos mira desde Zapopan. Saludos, arquitectos. Aclaro, nada más es un arquitecto, se fue por el mal camino. Yo soy ingeniero civil, pero saludos al arquitecto. Vamos a dejarlo en singular. Muchas gracias. Y qué buen programa que están tomando el tema de los aparatos, sobre todo el ahorro y sobre todo la tecnología. La tecnología nos alcanza a pasos agigantados. A mí me da mucho gusto que empresas como la que tú tienes, como la empresa de la que eres director y fundador, tengan ese tipo de conciencia ecológica y que estén manejando ya eso para sus clientes. Eso es fundamental, porque ustedes de esa forma contribuyen al desarrollo no solamente de una vivienda residencial ecológica, sino también contribuyes a la conciencia ecológica de tus clientes y de las personas, porque posiblemente ellos tengan una idea o tú se las des, pero pueda escalar a otra idea mejor. Digamos de pronto, oye, pues también pon un panel solar. A lo mejor tú le ofreciste nada más tener la salida, la conexión para ese panel, y decirle en un futuro, si tú deseas hacerlo, puedes conectarlo aquí. Pero creo que contribuye también a que el cliente se entusiasme y te pida y haga un esfuerzo
por algo más. ¿Te ha sucedido? Sí. Y mira, al final ahí matamos dos pájaros de un tiro, Octavio, porque aparte de dar ese beneficio al cliente, ¿no? Y de concientizar de a poco, pues es un diferenciador importante para mí. Y ¿sabes qué? Y creo que a partir de este año ya lo vamos a empezar a hacer. Va a ser ir más allá y no solamente dejar las preparaciones. Como la mayoría de estos equipos, la mayoría, son escalables, ¿por qué no dotar a las casas con un sistema básico de panel fotovoltaico y de paneles solares? Y al cliente de poco, cuando él lo decida o el bolsillo le permita, pues los puede ir creciendo, ¿no? Entonces tú lo que dices es, voy a poner un panel solar para la generación de electricidad, en donde te permitirá ahorrar un 20% de tu energía. Sin embargo, ya que puedas hacer esa inversión, puedes, a eso te refieres con ser escalable, instalar más paneles para llegar posiblemente hasta el 100% de tu consumo eléctrico. Es correcto, sí. Es una buena alternativa. Sí. Así es, tanto los paneles fotovoltaicos como los solares para calentamiento de agua se pueden escalar. Porque ahora hablamos de una casa al calentamiento de agua que hace match con el calentador de gas, pero ¿qué pasa si tienes una alberca? ¿No? La alberca, en vez de tener una caldera o tener otro sistema de calentamiento de agua, la puedes alimentar también de los paneles que tienes en la azotea. Claro, yo trabajé en un proyecto donde justamente la alberca se calienta exclusivamente con paneles solares. Sin embargo, se dejó la preparación para la caldera. Okay. Y los condóminos decidirán si quieren el agua más caliente, instalar una caldera. Pero cuando supieron lo que les iba a costar, no la caldera, sino el gas, para aumentar 2 o 3 grados la temperatura del agua en la alberca, decidieron continuar utilizando solamente el panel solar. Que se quedaron con 22 grados y los que querían 26, mejor dijeron qué a gusto se siente con 22 grados. Porque también no solamente fue la temperatura del cuerpo, sino fue la temperatura de la cartera. Entonces dijeron, mejor que se queden los paneles solares. Pero fue una inversión que el constructor, el inversionista hizo en beneficio de todos los condóminos, de todos los departamentos que se construyeron, y se constituyó en una herramienta de mercadotecnia para la venta de su producto, que es lo que tú mencionabas hace un momento. Como empresa también puede ser un beneficio porque eres diferente. Exacto. ¿Te ha funcionado eso a ti? Sí, pues te digo, ahorita vamos con la parte nada más de las preparaciones, pero a partir de ya, sí, lo vamos a institucionalizar, ¿eh? Y definitivamente de que de poco se vaya corriendo la voz que las casas que entregan nivel 3 tienen parte de sistemas de sustentabilidad, pues creo que va a ser bueno, ¿eh? Porque pues obviamente quienes lo hacemos somos pocos, es la verdad. Repito, como tiene un sobrecosto y pues bueno, no a todo mundo le gustan y todo el mundo está enterado, y tiene también que ver con el nicho de mercado que quieras atacar, ¿eh? Eso también es importante hacer esa acotación. Digamos que hablando de mis casas, mientras mayor nivel tengan en cuanto a costo, la gente los pide más. ¿Me explico? Claro, claro. Y es una ventaja competitiva como empresa. Sí. Es una ventaja que ustedes están tomando. Y que eso en un futuro, bueno, ya las empresas se han dado cuenta de ello, porque hay fraccionamientos que ofrecen los paneles solares para calentamiento de agua. También ofrecen azoteas verdes como una herramienta de mercadotecnia para vender más o más rápido o mejor que el fraccionamiento que está enfrente, que posiblemente tenga las mismas características en lo que se refiere a metros cuadrados construidos, en lo que se refiere a tener una casa club tal vez, en lo que se refiere a seguridad, que ya muchos lo ofrecen, pero el inversor inmobiliario ve una ventaja mercadológica, el tener ese tipo, esos pequeños detalles que hacen una diferencia, y se vende mejor. Sí. Y se vende mejor. ¿Algo más que quieres agregar, arquitecto, respecto a la sustentabilidad en la vivienda residencial? No, Octavio, creo que hablamos de lo básico, e insisto, y como casi todo en la vida hay que ir de lo particular a lo general. El
primer esfuerzo debe de hacerse en casa y poco a poco, bueno, que vaya creciendo y vaya permeando. Ha habido intentos interesantes yendo un poquito más allá y saliendo solamente del tema de una casa, por parte de las autoridades. ¿Te acuerdas? Que digo, fue un intento fallido, pero fue interesante, del pavimento ecológico que se intentó en Ciudad del Sol. Así es. Hay fraccionamientos que ya lo están implementando y les ha funcionado bien. Acá no sé qué fue lo que pasó. Pero bueno, ¿por qué no pensar también en que el concreto con el acabado lavado que vas a tener en tu cochera o en tu terraza puede ser también una forma captadora de agua, ¿no? O sea, la tecnología aplica no solamente para lo que tiene que ver con aparatos, sino para el tema de diseño, y nosotros como arquitectos pues creo que tenemos mucho trabajo por delante pensando en eso. El uso de los materiales. El uso de los materiales, invitarlos al tema sustentable, más allá de la madera. ¿Por qué no pensar en el concreto ecológico, no? Que ya hay varias modalidades, pero tienen que ver más con costos, como el concreto molecular, pero pues eso no necesariamente es ecológico. Sí, no es ecológico. Bueno, hay quienes dicen, por supuesto los proveedores dicen que sí es ecológico. Sin embargo, hay algunas dudas al respecto, hay quienes dicen que no, y creo que es un tema de debate. Aquí lo más interesante es que no siempre puedes tener, o cuando compras una propiedad, no siempre puedes tener, por ejemplo, la orientación adecuada. A lo mejor a ti te gusta esa propiedad porque enfrente, hablando de un fraccionamiento cerrado, como ahora está de moda, enfrente tienes un buen jardín. Y tú cuando vas y compras en preventa dices, a mí me gusta porque afuera de mi casa, cruzando la calle, tengo un jardín en donde puedo salir con mis niños y ellos pueden jugar ahí con mucha seguridad. Sin embargo, no te diste cuenta cuando compraste que es una vivienda que su orientación es al poniente, cuando debió haber sido mejor al sur. Así es. Y no hay opción. O si hay opción, no te diste cuenta. Entonces también, si una persona desea adquirir una propiedad para que tú le hagas un proyecto, también puedes ayudarle en escoger cuál es la propiedad más conveniente, por ejemplo, como el tema de la orientación para que sea ecológicamente sustentable. De hecho, es lo ideal por varios factores, ¿eh, Octavio? Cuando a mí me dan a escoger, digamos que mi trabajo comienza cuando el cliente nos visita ya siendo dueño de un terreno. Así es. Y está buscando opciones para diseñar y construir su casa. Aunque últimamente me toca desde ayudarles a la búsqueda del terreno. Cuando es el caso, nos podemos dar el lujo de sí sugerirles una orientación adecuada. Pero por lo general compran el terreno porque, como bien dices, está enfrente de un parque, o está en esquina, o está lo más cerca o lo más lejos del ingreso. Y bueno, pues en base al diseño deberás de cuidar o proteger las principales entradas molestas del sol en el diseño. Y si no, como hizo un cliente el otro día, y si no, pues ahí están las cortinas, ¿no? Bueno, sí, es más fácil resolverlo. Pero sí, para el tema del aprovechamiento del sol, sí es importante la orientación, aunque al final, si no la tienes, internamente con las bases de los paneles, pues tú los acomodas, ¿no? A donde mejor convenga. Y luego entran más temas del aprovechamiento del sol y de las orientaciones. Por ejemplo, ¿has escuchado hablar del Feng Shui? Por supuesto. Hace algunos ayeres hice mis pininos también en eso, y la orientación lo es todo, pero aplica cuando tú puedes escoger la orientación del terreno. No cuando ya lo tienes. No cuando ya lo tienes. Y entonces podemos hacerle mejoras al proyecto arquitectónico integrando conceptos del Feng Shui, pues con lo más básico, ¿no? Que es el manejo de materiales, de colores, ¿no? Pero bueno, eso creo que es tema de otro programa. El Feng Shui sí, es un tema de muchos programas, muy interesante. Y aquí la recomendación es que si ustedes van a comprar un terreno, piensan comprar un terreno, antes de comprarlo busquen un profesional en la construcción, que no solamente les ayude a hacer un buen diseño y una buena construcción, sino desde antes les ayude a sugerirles si es lo más conveniente, porque no solamente la orientación, también hablamos el tipo de terreno, el tipo de suelo. Correcto. Que posiblemente el terreno pueda tener unas pendientes de tal forma que es más caro la construcción de la cimentación que el propio terreno. Entonces, sin embargo, tiene una vista muy bonita hacia una parte de la ciudad o del campo o del bosque que a ustedes les agrada. Buscan a un profesionista en construcción, especialista, un profesionista serio que les auxilie desde la compra de su propiedad, no después. El arquitecto Arturo no trabaja
con las personas que compran el terreno antes. No es cierto. No, el arquitecto les puede dar una buena asesoría. Sin embargo, es importante que busquen a la persona que más confianza le tengan, pero que sea un profesional en la construcción, como es la empresa del arquitecto Arturo Ibarrarán. Si hablan a Enlaces de la Construcción y preguntan por los datos del arquitecto, con gusto se los daremos. Él está preparando una promoción en este momento de 50% de descuento en su construcción. Si nos llaman a partir de Enlaces de la Construcción, que nos llamen y bueno, algo se nos ocurrirá, con todo gusto. No, es importante buscar al profesionista desde antes para tener una buena alternativa. Eso es lo que quiero llegar. Totalmente. Porque ya hablamos de una casa nueva, hablamos de una casa ya construida, pero podemos ir más atrás. Puede haber muchos ahorros también en el diseño. Puede ser que lo que ustedes necesiten no sea lo más adecuado. Posiblemente las dimensiones del propio terreno, no solamente la orientación, no sean las adecuadas para sus necesidades. Ahí es donde deben buscar un profesionista. Un profesionista que no solamente sea arquitecto, ingeniero, profesionista en el ramo de la construcción, y que tenga una empresa que lo respalde, como es la de ustedes. ¿Desde hace cuántos años existe Espacio 3? Totalmente. Nivel 3 tiene 7 años. 7 años. 7 años y nos especializamos en proyectos residenciales desde hace 5. ¿Sí? Y bueno, y aprovechando el comercial, y tiene relevancia con lo que comentas de la seguridad que le damos a nuestros clientes, somos de los pocos en la ciudad que extendemos la garantía por los vicios ocultos, las benditas garantías, que tú mejor que nadie sabe, Octavio, que una casa nueva le salen detallitos. Por supuesto. ¿Sale? Tiene movimiento, tienen un reacomodo y pues bueno. ¿Y ustedes garantizan eso? Así es, la ley a los constructores nos obliga a entregar una póliza por vicios ocultos de 1 año, 12 meses, y nosotros la extendemos a 18. Somos de los pocos, y te hablo pocos, que somos 3, que yo conozca. Entonces creo que eso es importante, no es una tranquilidad para mis clientes. Claro. El siguiente año y medio estamos con ellos. Eso quiere decir que ustedes también tienen seguridad de lo que están entregando. Correcto. Sí, porque si no fuera negocio. No fuera negocio. Ustedes hacen las cosas bien para no tener que dar garantías. Simplemente todo queda bien hecho desde un principio. Por eso se atreven a dar esa garantía de 18 meses, una garantía extendida. Es correcto. Como los automóviles, la garantía por 3 años en todos tus servicios. Defensa. Acá es banqueta, jardín. Banqueta, patio. Es interesante eso, y es un también valor agregado que ustedes dan. No solamente tener la vocación de sustentabilidad en sus proyectos, sino también la garantía. Y eso es algo que debe ser diferenciador en el mercado. Solamente 3 constructores hacen eso. Que yo ubique en la ciudad, solamente somos 3. De más de 100 que nos dedicamos a esto. Si hay alguna persona que no viva en la ciudad de Guadalajara, pero que quiera que ustedes también participen en su proyecto, ¿es posible? Sí, claro que sí. Hace 2 años tuvimos oficina en Tepic, Nayarit, de hecho, y estamos próximos a empezar algo en Colima también. Entonces digamos que nuestra área es regional occidental. Pero les consultan de cualquier parte. Sí. Sin ningún problema ustedes van y sin ningún problema. Qué bien. ¿Algo más que desees agregar, arquitecto? No, nada, Octavio. De tu empresa, de la sustentabilidad, de lo que tú quieres. Este programa es para ti, para ustedes, amigos, los que quieran que toquemos algún tema en lo particular, alguna sugerencia, con todo gusto lo recibimos y trataremos de tener una persona invitada para que hable del tema. ¿Algo más, arquitecto? Nada, Octavio, agradecerte por el espacio, muchas gracias por la invitación, y pues bueno, cuando nos vuelvas a invitar para tocar otro tema, con todo gusto. Muchas gracias. Claro que sí, te agradezco mucho, es un gusto que estés aquí. Soy Octavio Novoa, esto es Enlaces de la Construcción. El día de hoy tuvimos un programa muy interesante, los espero dentro de 8 días. Hablaremos también de otro tema que ustedes verán en unos cuantos días la publicación, para que conozcan quién será nuestro invitado. Ya está listo, ya está preparado, un tema de construcción muy importante. Recuerden, este es el único programa de construcción exclusivo para la construcción de México, y ustedes lo están escuchando y lo están viendo. Soy Octavio Novoa, les agradezco muchísimo el haber estado con nosotros el día de hoy. Hasta luego. Gracias por escucharnos una vez más. No te pierdas nuestro siguiente podcast. Síguenos en nuestras redes sociales y nuestro sitio web, Enlaces de la Construcción.